En el capítulo 1 vamos a leer en Primera de Timoteo. Leeremos desde el verso 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Bueno, entonces aquí estamos viendo el encargo. El encargo. Cuando se hacen cosas, cualquiera que sean, es importante que se tenga definiciones, que se sepa qué es lo que estamos buscando. Y cuando se trata de servir, también es importante que sepamos en qué es que debemos servir o cuál es el propósito de nuestro servicio, porque no vale la pena salir a ver qué hacemos, sino hay que tener definido qué es lo que debemos hacer a causa de lo que nos encargaron que hagamos. Por eso vamos a hablar del encargo. El encargo a este servidor. ¿Cuál es el servidor? En este caso, Timoteo. Esas son dos cartas que usted las va a encontrar. Son cartas muy definidas, tienen que ver con lo que se supone que este hombre de Dios debe hacer, porque Timoteo es encargado de servir en un área específica. Cuando el apóstol Pablo lo encontró en la región de Listra, en uno de los viajes misioneros, y la escritura dice que la gente daba buen testimonio de este servidor, de Timoteo. Y entonces ya Timoteo va con el apóstol Pablo y sus ayudantes y va aprendiendo en el camino. Ya él era un joven que la gente daba buen testimonio porque se destacaba en él su corazón, su deseo. Pero usted sabe que servir es algo que necesita instrucción permanente. Cuando yo digo instrucción permanente me refiero porque no basta con saber. Hay cosas que uno sabe que con el tiempo se las tendrán que repetir. ¿Por qué? Por el aspecto emocional del ser humano. Porque nosotros mantenemos una lucha con las emociones. No hay una sola persona que no mantenga una lucha con sus emociones. Todas las personas, porque Dios nos hizo así, nos hizo seres emocionales, pero para vivir para Dios y para servir a nuestro Dios y servir en el Señor a nuestros semejantes, tenemos que estar continuamente aprendiendo, porque vivir por las emociones no funciona para el servicio. Las emociones son muy variables, muy cambiantes. Usted puede estar en este momento supremamente alegre y dentro de 5 minutos podría estar supremamente triste.
Sí, podría estar supremamente alegre y dentro de 5 minutos estar supremamente triste, porque las circunstancias cambiaron y sus emociones van a jugar un papel en eso que está pasando. Entonces, también podríamos sentirnos totalmente tranquilos y dentro de 5 minutos estar peor que los volcanes esos que acaban de estallar por allá en el cinturón de fuego del Pacífico, echando candela por todas partes. Porque alguien nos provocó y nosotros no fuimos capaces de controlar, ¿sí? Por eso hay tantas tragedias en la calle. Por eso tantos hogares se desbaratan, aunque después la gente que los desbarató a veces quiere reconstruirlos. Algunos lo logran, otros no lo logran, ¿sí? Pero eso es debido a las emociones, que cuando las emociones salen a flote van a traernos problemas. El Señor nos invita aquí a que aprendamos para poder servir, porque esto de servir dentro de el ministerio cristiano no se trata de cómo yo me siento o cómo me parece en el momento, se trata de cosas establecidas. Entonces entremos en detalle. Primero, el apóstol Pablo da un saludo. Dice que la carta es para Timoteo y explica que él considera a Timoteo un verdadero hijo en la fe. O sea, Timoteo había llegado al punto de que su fe manifestada pudiera hacerse evidente a los ojos de los demás y también a los ojos del apóstol. Por ahí debemos comenzar nosotros, porque lo que le estaba diciendo ahora, no vivimos, no podemos por las emociones, tiene que ser por fe en la palabra de Dios, o sea, por lo que Dios dice. Si vamos a la palabra de Dios, viviremos por la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. El encargo comienza ya en el verso 3. Cuando se le escribe a Timoteo, se hace una memoria, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. O sea, había un suceso anterior. El apóstol Pablo era un misionero de tiempo completo, ustedes lo saben. Todos los que han estudiado un poquito la palabra de Dios saben que el apóstol Pablo fue un misionero de tiempo completo. Cuando digo de tiempo completo me refiero a que en su corazón, a pesar de que tuviera que hacer algunas otras cosas, desempeñar algunas circunstancias, oficios, etcétera, en su corazón él sabía que Dios lo había llamado a llevar el evangelio a todos los lugares donde más pudiera entre los gentiles. Entonces él estaba dedicado en su corazón, dentro de sí, a esto. Y por razón de que había tanta inspiración en las funciones, en el servicio que Dios lo llamó, por eso él, el apóstol Pablo, funcionaba con un equipo de personas a su alrededor. Algunas veces el equipo era un poquito más grande, otras veces tal vez un poco más pequeño. Pero esto de tener personas a su lado se debía a que el apóstol continuamente estaba yendo. Entonces él tenía que seguir y tenía que dejar a alguien en alguna parte para, hágame el favor, me ayuda en esta congregación, esto, y es exactamente lo que hizo con Timoteo. Aquí dice, cuando yo me fui para Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. Vamos a explicarlo. Si usted pudiera mirar un mapa ahora, no lo tengo aquí, pues Éfeso era una ciudad capital en una provincia llamada Asia. No era el Asia que nosotros conocemos como el continente asiático, sino una provincia en el Oriente Medio que queda en lo que hoy es Turquía. Se llamaba Asia, o los estudiosos lo llaman el Asia Menor. Queda en lo que hoy es Turquía. Y Macedonia
queda al frente cruzando el Adriático, el mar, allá donde queda hoy día Grecia. Entonces Macedonia era una provincia también grande en lo que hoy es Grecia. Ustedes saben que el Señor le encargó al apóstol Pablo de ir hacia el occidente, hacia el occidente. Él sentía una inspiración muy grande de ir hacia el occidente, porque acuérdese que la iglesia del Señor Jesucristo nació en el Medio Oriente, nació en Jerusalén. Y algunos apóstoles el Señor los inspiró para que fueran hacia el oriente. Por ejemplo, Tomás, los historiadores dicen que terminó su vida en India, o sea, hacia el oriente, hacia el oriente. Pero el apóstol Pablo, el Señor lo inspiró hacia el occidente. O sea, él salió desde el centro misionero que ellos tenían para el equipo que trabajaba con él, que se llamaba Antioquía de Siria, estaba en Siria, en el Oriente Medio. Y él comenzó yendo hacia allá, primero empujando hacia Turquía y luego cruzando el Adriático y luego hacia Grecia y luego hacia Italia, y él habla aún de ir hasta España. O sea, su carga era llevar el evangelio hacia el occidente. No es que la gente del occidente fuera mejor ni la del oriente fuera mejor, sino que a cada uno Dios le hace un encargo. Y eso es sencillo. Uno funcionará mejor donde Dios quiere que uno funcione. No es que usted no sea apto para ir a otras partes, pero Dios es tan fiel que hasta la cara, la manera de ser y todo, Dios lo adaptará para el sitio que le toque. Sí, yo me quedo pensando en estas cosas. Y hay personas que fueron llamadas para ir de un lugar a otro y aunque no tenían la cara, tenían una ansia de parecerse físicamente. Y hablemos de las misiones modernas, por ejemplo, Hudson Taylor, o como nosotros lo llamamos hoy, Hudson Taylor. Él era británico, o sea, de Inglaterra. Y era, dicen, blanco y rubio y de ojos verdes. Pero el Señor lo inspiró a ir a la China. Y cuando él llegó a la China, él rapidito, como a los 3 años, se quedó sin el apoyo de la misión, porque la misión con la que él fue, no fueron capaces de apoyarlo en la manera como él pensaba. Porque él llegó y él dijo, no, aquí en la orillita, como en la costa, no hay que ir más adentro, pero para ir más adentro necesitamos parecernos chinos. Y entonces él se puso la ropa de allá y se dejó su cabello y se hizo su trencita de allá y se compró su sombrero de allá, y dicen que era el único chino de ojos verdes que había por ahí. Era un chino blanco de ojos verdes. Cada uno Dios lo prepara para lo que le toca. Dentro de la persona habrá unas ansias. Estamos hablando del servicio, ¿cierto? Y esperamos que este tiempo que pasamos los lunes de alguna manera nos dejen algo en nuestro corazón, porque todos nosotros tenemos algo que ver con lo que Dios quiere hacer en el mundo, en la época de cada cual. Usted también tiene algo que ver, yo también tengo algo que ver. Es probable que usted sea muy jovencito, muy jovencita, o sea una persona mayor, no tiene absolutamente nada de raro. Usted tiene algo que ver. Por ejemplo, se dice, hablando de este mismo personaje, que Hudson Taylor, en la realidad, el deseo de él ir a la China no comenzó con él. Dicen los biógrafos que el deseo de él ir a la China comenzó con el papá.
el papá de Hudson Taylor sentía un deseo muy grande de ir a llevar el evangelio a la China, pero ya tenía una familia formada, hijos, de todo, y no le era posible. Y el papá de este muchacho procuró aprender lo que podía de palabras chinas, de cosas, de lo que sea, y siempre soñó con eso, pero no lo logró él. Entonces el hijo heredó. Dios es así, porque cada uno, así sea raro, ¿cierto? Diga, no, pero entonces no hizo nada, porque ¿cómo que no hizo nada? Fue el papá del que fue. O sea, es probable que usted en algún momento le pase lo que pasó en la Biblia, que dice que hubo uno que se llamaba Andrés, que se encontró primero con el Señor Jesucristo. Y cuando ya se encontró con el Señor Jesucristo, dijo, este es el Mesías, y fue y buscó al hermano, y el hermano se llamaba Simón Pedro. Andrés casi no lo nombran, aunque estuvo siempre ahí, pero Andrés casi no lo nombran. Se nombra mucho más a Pedro, sí, pero el que lo trajo fue Andrés. Entonces cada uno tiene su pedacito. ¿Cuántos quieren tener un pedacito en todo esto? Levante la mano que quiere tener un pedacito en el servicio a Dios. Un pedacito. Gloria a Dios. Es probable que alguno tenga experiencias como que, por ejemplo, alguien nunca pudo ir físicamente, pero de pronto ese alguien que nunca pudo ir físicamente fue el que apoyó económicamente al que sí podía ir físicamente. Así que la bendición es compartida. El que fue físicamente no se puede gloriar del todo, porque hubo otro que el Señor lo impulsó y lo ayudó para que apoyara, para que el otro pudiera ir. El apóstol Pablo está haciendo su parte, él es inspirado, y mire que las cosas, y a mí me encanta hablar de esto porque yo creo que Dios a alguien le estará diciendo algo. Pero mire que las cosas que se tratan del servicio a Dios, en este momento estamos hablando del apóstol Pablo y de la obra misionera. Esas cosas no son casualidad. El hecho de que el apóstol Pablo quisiera ir hacia el occidente no fue una cosa que nació en el momento que él se encontró con el Señor Jesucristo en el camino. No, el Señor lo había preparado de antes, porque él, aunque era de la tribu de Benjamín, dice, y él dice, yo soy fariseo de fariseos, soy judío y todo, pero él no nació en Jerusalén ni nació en Israel. Él nació en lo que hoy es Turquía, en una provincia llamada Cilicia, y la ciudad donde él nació se llamaba Tarso. Pero aparte de ser judío de raza y de haber nacido en Tarso, de la provincia de Cilicia, en lo que hoy es Turquía, la palabra de Dios también dice que él nació con derecho de ciudadanía romana. O sea, era un hombre que Dios lo preparó. Es que Dios sabe lo que hace. ¿Cuántos están aquí? Tengan fe que todos hemos tenido niños pequeños. El apóstol Pablo tuvo ciertas particularidades. O sea, cuando Dios quiere hacer algo con alguien, prepara todo desde antes. No son las cosas que él hizo, no son las que Dios preparó para él. Porque ¿dónde nace usted? No lo decide usted. Lo decide el Señor. ¿Con qué ciudadanía nace? No lo decide usted. Lo decide el Señor. Amén. Y como sea,
el entorno donde usted se mueve es ajeno a su voluntad. Usted sencillamente fue puesto en ese entorno. Entonces el apóstol Pablo nació siendo de la tribu de Benjamín, siendo judío, nació en la provincia de Cilicia, en lo que hoy es Turquía, y nació con ciudadanía romana. Porque una vez uno de los que lo iban a juzgar le dijo, no, yo compré la ciudadanía porque había que pagar como cualquier parte impuestos y de todo y cumplir requisitos. Dijo, no, yo no he pagado por eso, yo nací siendo romano. ¿Cómo así? Sí, Dios no sé, habría que investigar más a fondo cómo funcionaba el asunto, pero como todo lo que había a su alrededor estaba organizado por Dios, pues Dios permitió que naciera también con ciudadanía romana. Entonces, aparte de eso, fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los profesores de la ley, de los doctores de la ley más venerados que había en la época allá en Jerusalén. Y él estudió, o sea, era un hombre que tenía una mentalidad amplia. Porque cuando Dios lo necesita a usted para cosas así, necesariamente va a trabajar su mentalidad, porque si uno no entiende las cosas, no es capaz de hacerlas. O si uno no tiene, por ejemplo, habremos los que nacimos aquí en Bucaramanga y decimos, no, como Bucaramanga no hay otra, y no salgo de aquí sino cuando ya me lleven al cementerio, y así es. Mientras que habrá otro que de pronto nació aquí pero se crió no sé en dónde y los papás son de no sé dónde, y o sea, es otra historia, porque Dios es así, porque Dios sabe todas las cosas. Digo esto para aclarar que Timoteo es un ayudante, un servidor que está en el equipo de trabajo de este hombre de Dios, de Pablo, y que él ahora necesita dejarle un encargo. Y en este encargo que le deja él a Timoteo, le aclara las cosas principales que se esperan de él. Mire cómo se lo dice. Cuando yo me fui para Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, y le dice, para que mandes a algunos que no enseñan diferente doctrina. O sea, vamos a ponerlo de una forma más clara, para que establezca un orden de enseñanza. Porque la doctrina es enseñanza. Y a veces en la iglesia, como es normal, porque la iglesia se compone de muchas personas y cada persona tiene una cabeza y cada cabeza tiene el derecho a pensar. Entonces, puede crearse aquel deseo de cada uno ser un maestro. Y aunque nosotros podemos tener la gracia de dar una contribución en la predicación o en la enseñanza, sin embargo, cuando se le dice a Timoteo, yo te pido que te quedes ahí, es para que establezca un orden en la enseñanza. O sea, para que se sepa que hay un marco específico en el cual se debe mover cada cual. Y es importante porque las cosas que no se hacen en orden no funcionan. A algunas personas les gusta el desorden, sobre todo en nuestra época que estamos viviendo. Vivimos una época, y no estoy hablando solo de la iglesia, estamos hablando de la época. Una época donde se promueve el desorden. El estilo de ser de las personas
en la época que vivimos, promueve el desorden, en todo sentido. Usted, si es conductor, incluso si no es conductor, usted va, por ejemplo, lo va llevando en una automóvil alguien, en una carrera, en un servicio de transporte, y a veces usted queda asustado, ¿cierto? Porque cuando la luz dice rojo, no siga, entonces los que tienen que detenerse se tiran todos para allá. Cuando le dice no cruce a la izquierda ni a la derecha, se cruzan a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, y usted se queda asombrado. Las personas se saltan las barreras o se saltan las indicaciones que dice, por ejemplo, siga por acá, no es por acá que yo quiero. O sea, todo eso es una manifestación de la forma de pensar la gente en el momento, que el orden no importa, que lo que importa es lo que yo quiero. Pero en el Señor no puede ser así. En el Señor sí importa el orden. Y el servidor tiene que aprenderse eso. Si usted, por ejemplo, es un conductor, aunque todos los demás hagan locuras por su propio bien, no por solo la conducción, no por solo conducir un vehículo, lo que sea, sino por su vida, mantenga un orden. No se salte las normas por el bien de su vida. No estoy hablando de la conducción, estoy hablando de su vida, por el bien de su vida. No se salte las normas, porque el primer perjudicado es uno. Siempre que uno viola las normas, sale pagando un accidente. Y no estoy hablando necesariamente de accidentes de tránsito, cualquier tipo de accidente de la vida. ¿Está conmigo? Accidentes de la vida. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, el que mucho abre la puerta, busca su ruina. Si usted le cuenta su vida a todo el mundo, barra en la calle con usted. Eso es algo que Dios dice en su palabra. Y así hay muchas cosas que son pequeñas, que parecen tontas, que conforman un conjunto de normas para el bienestar de cada persona en su vida, en su relación con los demás y en su relación con Dios. Entonces, ¿cuál es la idea? Que Dios quiere que haya un orden. Dios aquí le dice a Timoteo, hombre, a usted lo dejo aquí para que me ponga un orden en la enseñanza. Igual usted mantenga un orden. No caigamos siempre en esta situación que es un poco complicada, donde nosotros nos fijamos para ponerle orden a los demás. Hay que comenzar por ponerse orden uno mismo, porque en realidad uno a los demás no los gobierna. Usted a los demás los puede gritar, les puede decir, los puede amenazar, todo lo que usted quiera, pero en fin, las personas harán cada uno de acuerdo hasta donde le llegue su cabeza. Pero hay alguien que sí puede controlarlo a usted. ¿Quién? Usted. Usted sí puede tomar decisiones para usted. ¿Está conmigo? Y esas decisiones que yo tome para mí, ojalá que sean independientes de lo que yo vea, de lo que yo oiga, y que sea independiente de lo que los demás digan. Que sea por convicción. Que sea por convicción. O sea, cuando usted se pone un orden a usted mismo, que sea por una convicción, sin importar si los demás lo aplauden o le hacen burla.
porque eso es indiferente. Si lo aplauden, a veces el aplauso puede durar poquito. Si le hacen burla, de todas maneras el que paga las consecuencias no es el que se burló, sino el que rompió las normas. Entonces, lo ideal, ¿cuál es? Que yo establezco un orden para mí mismo sin importar lo que oiga, lo que vea o lo que otros digan. Las normas que yo establezco para mí son por una convicción y las debo mantener para que la vida funcione. Primero, para agradar a Dios, y segundo, para que me vaya bien. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más le dice? Aquí, ay Dios mío, Padre Celestial, qué rápido corre el tiempo. ¿Qué más le dice? Por lo menos miremos el verso 4. Dice, también para que mandes a las personas que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. O sea, en la vida hay cosas que pueden parecer como impresionantes, pero que no llevan ningún resultado. Y aquí está hablando de eso, de unas discusiones acerca de cosas que a la final no edifican a nadie, dice aquí. Dice fábulas. ¿Qué son fábulas? Cuentos novelescos, algo que a alguien le pareció, pero que no tiene ninguna evidencia de ser cierto. Es una fábula. Y dice aquí que no presten atención a fábulas y genealogías. ¿Qué es una genealogía? Bueno, es sacar un listado de descendientes o ascendientes de una determinada familia. Y es que a veces nosotros queremos impresionar a los demás por nombres. Y eso no es nuevo. Habla aquí de genealogías interminables. O sea, un listado probando una línea familiar de ascendientes o descendientes, sumado a unas verdades, o sea, que no son verdades. Está hablando de fábulas y genealogías interminables, o sea, cosas que las personas dicen y se basan luego en que las dijo fulano, que es hijo de sutano, porque es del doctor fulano, porque nació, acuérdese, en el pueblo tal, que era del hijo del abuelo tal, o sea, y comienza a amontonar y amontonar una serie de cosas por las cuales querían que creyeran eso. Y el apóstol Pablo dice, eso no trae edificación, porque la edificación viene por la fe. O sea, la edificación viene por creer lo que Dios dice, no viene por influencias humanas, no viene porque fulano lo dijo y porque fulano es hijo de sutano y sutano es hijo del otro y ese era el otro y aquel y ese era no. Cuando Dios dice algo en su palabra, entonces esa palabra de Dios es verdad. Y esa palabra nos produce fe, y es por eso que debemos nosotros vivir por la fe. Nosotros no debemos vivir porque alguien dijo y ese alguien es hijo de fulano y es hijo de sutano y es hijo del otro y es hijo del otro, y una genealogía, así unas cosas. Dice, no, así no funciona. Dice, así te encargo ahora. O sea, ese era el encargo. Por supuesto, cuando sigamos, porque no hay más tiempo de seguir esta noche, cuando sigamos vamos a encontrar en la palabra de Dios que este encargo tenía muchas cosas puntuales, pero básicamente
el asunto era que a la gente no le enseñaran cosas diferentes a las que Dios dice en su palabra, y que las personas no se enredaran en esa cantidad de discusiones que no tenían un asidero real, sino que estaban basados más bien en nombres de personas. Esa era como la esencia, para que las personas, decía el apóstol Pablo, para que las personas que conformaban la iglesia tuvieran una edificación por la fe. Porque si no, la iglesia se convertiría en un campo de batalla entre la gente, cada uno apoyando a uno. Si yo apoyo a Pablo, no, yo apoyo a Pedro, no, yo apoyo a Apolos, y otros decían, no, yo ni a Apolo ni a Pedro, yo al Señor Jesucristo. O sea, en fin, cada uno quería tener como una línea de pensamiento. Eso es lo que dice en el libro de Corintios. Pero aquí el Señor está diciendo, no, así no, tienen que ser edificados por la fe. Aquí el nombre de las personas que están al frente no importa, porque el único nombre que realmente tiene autoridad es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y básicamente para eso fue que, o sea, era la esencia del por qué había el Señor permitido que dejaran a Timoteo ahí en Éfeso, para que se lograra encauzar la iglesia en ese camino y la iglesia pudiera marchar sirviéndole al Señor de todo corazón y no tuviera esos trastornos que ya estaban teniendo los de Corinto, que eran los que estaban en esa tragedia donde cada uno era seguidor de uno de los líderes, y eso no funciona. Uno no está siguiendo los nombres de las personas, uno está siguiendo al Señor, está siguiendo a su palabra. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces, como el tiempo ha avanzado y no queremos abusar de ese tiempo, pues vamos a dejar hasta aquí por hoy el encargo en el servicio que se le dio a Timoteo.